David Cerdá, bienvenido. Muchas gracias. Hemos Hola, ¿qué tal? perdido en Occidente la capacidad de explicar por qué está mal lo que está mal y por qué está bien lo que está bien. Sí, lo hemos descuidado esa cuestión y al final lo hemos terminado olvidando, o por lo menos no forma parte de nuestra educación, ni siquiera en el hogar ni en la escuela. Entonces, claro, muchas de esas cosas nos ha costado muchos siglos desarrollarlas y son natural, lo que es natural es la predisposición digamos, a comportarse bien, a ser una persona honorable y hacer las cosas como Dios manda, pero no tiene por qué funcionar el razonamiento. Y claro, cuando tú no razonas las cosas, llega un momento en que puedes olvidarlas y dejar de formar parte de tu forma de actuar. Podemos empezar también por definir un poco los términos. ¿Qué es la Ujú. moral? La moral es un conocimiento. La moral es un conocimiento que tiene que ver con la respuesta a la pregunta que hace que la vida sea justa, sea digna, merezca la pena. Entonces, como cualquier otra pregunta sobre el mundo, por ejemplo, la biología, la pregunta por lo que está vivo y cómo funciona, o la astrofísica, la pregunta por cómo se comportan los cuerpos celestes, etcétera, pues es una pregunta que se ha lanzado desde hace muchísimo tiempo y que el ser humano, que tiene conciencia y tiene esa capacidad, intenta responderla. Y luego está el comportamiento real, o sea, a qué altura estamos de respecto a esa pregunta, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, la idea de lo que es moral o no, pues hoy es mucho más avanzada que en tiempos de los griegos, pero eso no quiere decir que cómo se comportasen los griegos respecto a la avanzada que estaba esa idea sea igual que cómo nos comportamos nosotros respecto a cómo avanzada está esa idea. Con lo cual ahí está, digamos, el choque, ¿no? Que mucha gente interpreta como la relatividad o la subjetividad de la moral, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que hay gente pues, que es más ignorante, menos ignorante, o que sencillamente luego es coherente o no es coherente con lo que... Hay gente que sabe que hay una ley de la gravedad, pero luego se lanza y hace balconing, ¿no? Y se mata. Quiere decir que no significa que no supiera el riesgo de eso, ¿no? ¿Existen un bien y un mal objetivos? ¿Existe una moral objetiva? Sí, claro, claro que sí. Existen cosas que están bien y mal en todos los tiempos y en todas las épocas. ¿Y con qué se concuerdan? Pues cómo es el ser humano. Y, y siempre hay que tener en cuenta que tenemos toneladas de información sobre eso, ¿no? Muchísima información. En el arte, en la ciencia, en la psicología, en la neurología, en la historia, en las humanidades. O sea, tenemos toneladas, verdaderamente toneladas de información sobre cómo responder a esa pregunta. ¿Qué hace que la vida sea buena o no lo sea? Es curioso porque vivimos en un momento en el que coexisten dos posturas que Ujú. aparentemente son contradictorias, ¿no? Por un lado, una especie de relativismo moral o de anarquía moral que iguala todos los modelos de vida, al que en su libro, además de hacer una Sí. defensa del bien universal, también dedica una crítica, ¿no? Y al mismo Sí. tiempo vemos una especie de tiranía moral que se manifiesta en fenómenos como el de la cultura de la cancelación o con un proceso de la moralización de la política en la que la moral invade ámbitos que aparentemente o a priori no deberían incluirse dentro de esa clasificación. ¿Por qué se Ujú. da ese fenómeno? Bueno, yo creo que es un fenómeno enormemente positivo. Es decir, que haya tantos relativistas que estén deseando legislar la vida de la gente, significa que muy relativistas no serán. Es decir, lo más fascinante es que, digamos, dentro de la ideología postmoderna, donde hay mucho relativismo y mucho nihilismo, luego hay gente que está muy dispuesta a decirle a los demás cómo tienen que vivir. Entonces, si alguien está dispuesto a decirle a los demás cómo tienen que vivir, es porque cree que hay algo que está mejor, un comportamiento que está mejor que otro y por lo tanto está admitiendo que el relativismo moral es falso, ¿no? Nadie puede creer que haya nada mejor que nada si no tiene una idea de objetividad, o sea, si no cree que hay una objetividad. Entonces yo lo veo, bueno, la demostración de que es ridículo pensar que todo es equivalente y que todo vale igual, ¿no? Porque en el fondo... Y luego, creo que también lo menciona el libro, esta es una idea de gente rica, ¿no? Es decir, la gente más humilde no tiene ninguna duda de que hay cosas que están bien y que están mal y que eso no admite discusión, claro, todo se puede discutir, pero que no existe el café para todos. Y yo creo que es una idea de un mundo que avanzó tanto que por no tener problemas se los inventó. Y yo creo que esto es una de las claves. Son las ideas de lujo, ¿no? Que diría Rob Henderson. Sí, Eh, exactamente. La idea de lujo que además tienen sus campus y su dinero detrás para promoverla, lógicamente. Además, de esto también habla un poco en el libro. Incluso el relativismo moral produce como consecuencia esa imposición moral, ¿no? Porque deja Claro. espacio a los que son más poderosos, ¿no? El Claro. posmodernismo, digamos, ve las relaciones humanas básicamente como relaciones de poder
Entonces, Claro. deja ese espacio de definir qué es lo moral y qué es lo inmoral a quien ostenta ese poder. Evidentemente, y de hecho tenemos una prueba de hoy mismo, ¿no? Se está grabando unos días antes, hoy mismo, ¿no? Es decir, la ley inicial, la demostración absoluta de que hay gente que ha dicho no hay ninguna línea roja, ni ningún límite, todo depende de quién manda. Si es que la cuestión es quién manda. Entonces, ¿qué nos está diciendo la política estilo Sánchez? Que ninguna cosa que se diga puede ser cierta o falsa y que no hay nada, o sea, lo importante es tener los votos. Lo importante es mandar. Y no hay nada que diga ningún político que pueda ser tomado en serio, porque si hace falta, bueno, hay un vídeo ahí muy llamativo donde le preguntan, creo que era Silvio Rondo, ¿no? Que unos días antes le había dicho, no, nunca haremos la amnistía, y después lo llama para presentarse ya como presidente. Le dijo, usted dijo A y ahora dice B. Y dice, claro, es que me hacían falta los votos. O sea, es la demostración de la desvergüenza. Entonces, creo que hay muchísima gente a la que eso indigna, ¿no? El problema de la amnistía ni siquiera es tanto que también por unos políticos que se indultan unos a otros, sino por la sensación de que la democracia se convierte en una cáscara vacía cuando solamente hay una metodología. Votar, conseguir votos, formar una mayoría, eso es una metodología y eso es una cáscara vacía que está podrida por dentro, si lo que puede haber dentro es gente que dice A y mañana B y mañana C, total como conseguir los votos, y por supuesto si hay gente que pase lo que pase a nivel de corrupción va a seguir en el puesto, ¿no? Con tal de, bueno, yo lo que en ningún caso cederé es el poder, ¿no? Entonces, cuando hablamos de relativismo, esto no es un debate de salón, ni de barra de bar, ni de academia. Es un debate que nos afecta directamente al núcleo de faltación de cómo convivimos. Si no hay nada que sea malo ni bueno, solamente va a depender quién tiene la fuerza. Si no hay la fuerza de la razón, habrá la razón de la fuerza. Y esto es exactamente lo que estamos viendo. Y lo que hay detrás de eso es que va a venir alguien más fuerte que la democracia y va a decir, ¿sabéis qué? Todo esto de las votaciones, los partidos, esto es un rollo. Esto es un rollo que no, bueno, ya ocurrió. A mí me suena un tal Adolfo que ya hizo algo así, ¿no? Dijo, mira, todo este rollo de la República de Weimar, mucho lío, y hay gente que piensa una cosa, la otra. Mira, lo importante es el poder, la raza, el pueblo y el Führer. Y eso es exactamente a las puertas de lo que estamos. No estamos ahí porque no hay hambre y porque hay una situación mala, pero es abrir la puerta a que alguien diga, ¿sabéis qué? No queremos democracia. Si esto es la democracia, no lo queremos. Y yo lo entiendo. Al hilo de lo que estás diciendo, es esta la causa de que precisamente en estos momentos esté surgiendo esa simpatía, ¿no? O cada vez más gente apoye esas figuras de hombres fuertes, ¿no? ¿Cierto? Que se impongan a pesar, bueno, frente a lo que sería una concepción más pluralista, que se impongan a los demás. Claro, porque el pluralismo tiene que tener por base la objetividad. Es decir, el pluralismo no significa que todo valga igual. El pluralismo significa que todo el mundo puede expresar su idea, pero luego hay que medirlo en la conversación. Y ya no se, el hecho de que en el Congreso ya no se debata nada, absolutamente nada, y que todos sean mítines cruzados de uno y otro, y todos sean reproches, eso es lamentable. Se llama el Parlamento por algo. En una democracia que pierde la conversación, porque hay gente que ha dicho, jamás nos pondremos de acuerdo. Jamás nos ponemos de acuerdo. Tú eres el enemigo. Y además no hay ninguna base sobre la que ponerse de acuerdo. No hay nada discutible porque un día, por el mismo ejemplo, la amnistía no cabe de ninguna manera en la Constitución y al día siguiente se acaba y punto. Entonces eso crea un espacio donde lo único que importa es quién va a conseguir los votos. Claro, de ahí a la tentación de amañar elecciones, por muy garantista que sea el sistema español, pues también la gente debe de entenderlo. Y además, ya sabemos que ha habido gente que las amañó en primarias, ¿no? Es decir, es un camino directo al totalitarismo. La democracia, si no es una idea moral, además de un método, digamos, para entendernos y decir, bueno, a ti te toca en este momento. Claro, hay gente que está diciendo que la alternancia no puede producirse. Y de Y esto es hecho, peligrosísimo, es hmm, peligrosísimo. y de hecho, bueno, no es casualidad que haya sido precisamente en Occidente donde se tiene esa pretensión de búsqueda de la verdad, donde hayan surgido los sistemas de democracia liberal, ¿no? Obviamente, obviamente. Claro, en los sitios donde no han tenido una civilización completa, pues por ejemplo en Islam, la verdad es lo que diga el profeta y punto, ¿no? Entonces, esa secularización que incluso la Iglesia la ha hecho suya, porque el cristianismo de hoy en día es un cristianismo que ha asumido perfectamente ese lenguaje y ese pluralismo. O sea, evidentemente ha pasado por un refinamiento por el que no ha pasado, por ejemplo, el Islam u otro tipo de culturas, como decir, en China, donde hay un sistema de partido único y donde la verdad pues, no tiene ninguna importancia, sino solamente
solamente lo que diga el partido. Es decir, el Occidente es Occidente gracias a que ha habido la posibilidad de ponerse de acuerdo o de ponerse en desacuerdo, porque el desacuerdo está muy bien, pero ahora ya no tenemos desacuerdo. Es que ni siquiera lo podemos llamar desacuerdo cuando hay dos personas, dos grupos que han dicho en ningún caso nos pondremos de acuerdo. El desacuerdo, para ser verdaderamente fructífero, tiene que tener la semilla de un posible acuerdo, aunque no se produzca. Porque eso implica que yo puedo hablar contigo. ¿Qué ha pasado en los últimos debates políticos? Pues que son diálogos de sordos, absolutamente. Diálogos de sordos. ¿Quién pierde en eso? Nosotros. A nosotros se nos está robando esa posibilidad de descubrir la verdad, el bien, la belleza y el amor. Y esas cosas solamente puedes buscarlas cuando te han enseñado que merece la pena buscarlas. Y los mensajes de los últimos tiempos y la posmodernidad es responsable directa de eso, es pues no existe nada que sea bello, ni que sea feo, ni que sea verdadero ni falso, ni que sea bueno ni malo. Y eso aboca al enfrentamiento. Y la polarización que vivimos es una consecuencia directa entre esas cosas de eso, sin duda. Es curioso porque en Occidente se produce la paradoja de que vemos la ley como un elemento que no debería legislar sobre la moral de las personas, pero sí se basa en un presupuesto moral, ¿no? Que es que es bueno que las personas sean libres, es bueno que haya pluralismo. Me interesa centrarme en la intersección, ¿no? Entre estos dos principios. ¿Cómo es posible que coexistan tanto una voluntad de no imponer una moral a los demás, como esa idea de que hay una verdad y un bien y que merece la pena defenderlo? De hecho, la idea de la imposición es 100% relativista. Cuando las cosas son ciertas, no se habla de imposición. Es decir, si yo te digo que, yo qué sé, que esta mesa mía, que no sé muy bien desde aquí, pero es blanca, tú puedes decir, me estás imponiendo la blancura. Es una idea estúpida, que por cierto ha promovido la posmodernidad. La posmodernidad ha llegado a decir que el hecho de que yo te digas blanca es castrador. El hecho de que tú me digas que eres un hombre es castrador, ¿no? Porque tú estás limitándome, bueno, tú después podrás tener la sexualidad que te dé la gana o ponerte lo que te apetezca, porque yo no soy nadie para meterme en tu vida privada. Pero el hecho de que haya habido algo como la ideología queer, que nos haya obligado a decir que un hombre es una mujer o viceversa, ya es la apertura de ese proyecto que es profundamente de imposición. Y ahí sí ha habido imposición. Ha habido imposición, ha habido terapias destructivas, ha habido dolor y ha habido daño. Pero el hecho de que exista algo que podamos investigar tú y yo, que sea cierto o no, es la libertad. Y es precisamente lo que relaja la tensión entre tú y yo, porque no es lo que tú digas, lo que yo diga. Vamos a ir siempre me acuerdo de la receta de Machado, ¿no? Tu verdad no, la verdad, y vayamos a buscarlo juntos. Esta es la clave. Entonces, no hay nada menos impositivo que la verdad. Ahora, cuando no hay verdad, solo cuenta quien tiene más misiles. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay nada, está bien, está mal. ¿Qué está pasando también con Gaza y con Israel, etcétera? Es decir, esto es lo que pasa. ¿Cómo tú, que has dicho que nada está bien ni está mal, me vas a decir que Netanyahu es un criminal de guerra? ¿Por qué? ¿Por qué es inmoral lo que está haciendo? Tienes que poder explicarlo. Si no puedes explicarlo, entonces solamente es porque no te cae bien. Yo te diré, no, es que te caen mejor los palestinos que los... Lo que se está haciendo allí es deleznable, sí o no. Yo creo que ametrallar a gente cuando va a ir a comer porque les has cortado la vía de comida es absolutamente deleznable e inmoral, por supuestísimo. El que haya ordenado eso es absolutamente inmoral. Pero solamente puede ser inmoral si podemos descubrir lo moral. Si solamente es una cuestión ideológica, ahí ya no hay nada en lo que ponerse de acuerdo. Y por lo tanto es peligroso incluso para quienes han tenido ese mensaje profundamente relativo. Una de las ideas que más me han llamado la atención de tu libro, El bien es universal, una defensa de la moral objetiva, es la crítica que haces a cierto sector del progresismo. Porque es cierto que en el progresismo es donde probablemente más ha permeado este relativismo moral. Como dice en el libro, pero como dice en el libro, si no hay mal ni bien, no puede haber progreso o retroceso, solamente puede haber cambio, ¿no? Lógicamente, o sea, es imposible ser progresista y ser relativista. Aunque hay mucha gente que lo dice. Claro, ¿cuál es el truco? En lugar de llamarlo avance moral, lo vamos a llamar justicia social. Pero estamos en las mismas. ¿Y por qué es importante la justicia social? ¿Por qué son importantes los derechos humanos? ¿Porque los ha dicho la ONU?
Alguien tiene que poder explicar por qué son importantes. ¿Por qué es importante que cualquier persona no sea juzgada o tenga los mismos derechos y oportunidades sin contar el color de su piel? ¿Por qué? Ahí soy yo el que digo, ¿por qué tú lo digas? Tienes que ser capaz de explicarlo. Si no eres capaz de explicarlo, no vas a poder defenderlo y sobre todo, ¿quién te va a seguir? Pues te va a seguir, lo único que puedes tener es una tribu, ¿no? Oye, seguidme porque me gusta muchísimo esta idea de que la gente no sea discriminada por el color de su piel. No, no, hay una base sobre esa, ¿no? La dignidad universal del ser humano. Nadie debe ser discriminado por el color de su piel. Y eso es una verdad universal. Y que es una verdad universal no significa que yo puedo ir y buscarlo. Significa que cada vez que hemos retirado esa idea, ha salido mal. O sea, hay una demostración práctica de que esa idea es buena. Y es el holocausto, son las leyes de Jim Crow, etcétera. Es decir, yo no necesito ir a buscar un fundamento último metafísico, eso también lo cuento en el libro, no me hace falta para nada. Yo simplemente voy a poner una hipótesis. ¿Qué pasaría si quitamos de encima de la mesa esta premisa? El ser humano tiene una dignidad universal inalienable. ¿Qué ha pasado? Ni siquiera tienes que preguntarte qué pasaría, porque ¿qué ha pasado? Pues cualquier persona que sepa historia sabe qué ha pasado. Entonces, esa es la demostración empírica, y lo digo con toda la fuerza de la palabra empírica, es una prueba, una demostración, cualquiera que busque demostración o prueba verá que no estoy exagerando en absoluto, de que ese principio hace que la moral avance y sea mejor, y que el mundo es mejor y que la vida es mejor cuando es así. Y lo mismo la mentira, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando se extiende la mentira en una sociedad? Pues no hay más que mirar el pasado o el presente y se da uno cuenta de lo que ocurre. Con lo cual, simplemente hay que investigar al ser humano y ese simplemente, lógicamente, es un simplemente casi irónico porque estamos hablando de historia, arte, sociología, psicología, antropología, pero hay suficiente saber para reunirlo y decir, así son las cosas. Hemos establecido que el pluralismo es importante para Mm, la democracia liberal. mm, También hemos establecido que esa defensa de la verdad es importante para la democracia liberal. sí. ¿Cómo se pueden armonizar estos dos elementos para no caer en el relativismo moral, tanto a nivel social como a nivel individual? Porque muchas veces en nosotros puede surgir esa tentación totalitaria de querer imponer a los demás nuestras ideas por la fuerza. Pues muy fácil. El pluralismo solamente es el respeto a las opiniones ajenas, punto. No significa que todo valga lo mismo. Claro, no hay que confundir que todo el mundo tenga una idea y merezca la pena escucharla y que se exprese con que esa idea sea igual de buena en todo el mundo. Porque eso es fácil de entender, ¿no? Entonces no es tolerancia. Llamar tolerancia a que cada idea sobre cómo el ser humano está bien o mal sea equivalente es llamar tolerancia a la ignorancia. Y al final no lleva a ninguna parte. Con lo cual, la tolerancia simplemente es no llevar, o sea, yo pienso que la ablación es un disparate y es una barbarie. Pero yo no estoy proponiendo con eso que la quinta flota desembarque en el Sahel y capture a todos los padres y se las quite a los padres para que las niñas sean libres. Yo no estoy proponiendo eso. Estoy poniendo un hecho sobre la mesa. Ahora bien, ¿qué posibilidad tenemos de erradicar la ablación con la idea de a mí no me gusta? ¿Y qué posibilidad tenemos de erradicarla con está objetivamente mal? Y además puedo justificarlo. Pues yo creo que en el primer grupo vas a reclutar a muy poca gente y en el segundo a mucha. Y esto es lo que nos estamos jugando. Además, este debate es especialmente interesante en un momento en el que se habla mucho de multiculturalismo, porque se puede producir, digamos, un choque entre culturas que tienen presupuestos morales distintos. Y la democracia liberal sí establecía ciertos mecanismos para compatibilizar, ¿no? Esas formas de ver la vida o proyectos de vida diferentes. Sin embargo, si tendemos hacia sociedades que vayan eliminando ese principio o que vean con buenos ojos esas figuras fuertes, ¿no?, de las que hablábamos antes, ese choque entre culturas puede suponer un problema mayor de lo que supondría en caso contrario, ¿no? Bien, aquí tú has dado la clave con la palabra culturas. Mira, no voy a hablar en sentido histórico. En sentido histórico, claro que hay múltiples civilizaciones, pero no estoy hablando de eso. A día de hoy no hay múltiples civilizaciones, hay una sola civilización, que es el proyecto del ser humano por tener una vida digna y por vivir de la manera más justa posible. Punto y final. Lo que hay en muchas culturas. Entonces, la expresión alianza de las civilizaciones tiene toda la maldad del mundo y merece cárcel. O sea, quien inventó eso, ya sabemos quién fue, merece cárcel, porque no existe una alianza de las civilizaciones. No existe
la civilización, las niñas no deben de estudiar y deben de casarse a los 7 años con señores de 40, y la civilización, las niñas deben de estudiar y deben de casarse con quien les dé la gana cuando sean. Eso no son dos civilizaciones, ¿vale? No son dos civilizaciones. Hay una sola civilización, que es el proyecto del ser humano y es profundamente racista hablar de alianza de las civilizaciones, porque es decir, una niña afgana no tiene por qué tener los mismos derechos que una niña española. Y sin embargo, que hayamos llegado a que haya gente que se haya envuelto en la bandera del antirracismo, precisamente defendiendo eso, defendiendo que el burka son sus costumbres, etcétera, es un racismo disfrazado de tolerancia. Entonces, no, aquí te tiene que importar todo ser humano, sea de donde sea, y venga de donde venga. ¿Vale? ¿Significa eso que tú no tienes que tener una idea sobre la inmigración y la política migratoria? En absoluto. Eso es una cuestión política y ninguna persona que haya pasado la adolescencia puede llegar a pensar que esa tontería de que los seres humanos no tienen no sé, es que no sé muy bien ni cómo lo dicen. Los seres humanos no tienen bandera, no tienen esas estupideces, ¿no? Porque el mundo evidentemente funciona por estados y hace falta ciertos límites, las sociedades tienen sus limitaciones. Ahora bien, tu actitud personal hacia cualquier persona que sufra, sea cual sea de cualquier etnia o cualquier país, pues es la que tiene que ser, y es la de un prójimo. Y eso es un avance sin ninguna duda. ¿Qué es lo que pasa? Que en los sitios que son más racistas y precisamente más tribales, y donde a lo mejor eso no lo tienen tan claro, son aquellos sitios donde la otra gente que vive en Occidente los defiende como un ejemplo de... Solamente hay una vía hacia la no confrontación, y es ponernos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo tenemos que creernos que hay algo ahí afuera que descubrir. Si no hay nada ahí fuera que descubrir, si la verdad es, como dijo la ínclita Carmen Calvo, un posicionamiento ideológico, entonces solamente queda el combate. Y eso ya estamos viendo hacia dónde nos lleva. Nos lleva al enfrentamiento directo. Has hablado de tribalismo y antes también has hablado de la política a lo Pedro Sánchez. Quería preguntarte sobre un artículo de Marta Nebot, publicado en el Diario Público, a raíz de los casos de corrupción que han ido saliendo a la luz del gobierno de Pedro Sánchez, al que reaccionaste hace unos días, precisamente. Para poner en contexto a los oyentes, y creo que este párrafo puede ayudar a ilustrar un poco el tema central de la polémica, la columna empezaba así, y cito: «La izquierda tiene estándares morales superiores. Eso nos contamos una y otra vez y tiene sentido. No es lo mismo creer en el bien individual liberal que en el bien colectivo. No es lo mismo robar cuando se cree en el sálvese quien pueda que hacerlo cuando se defiende la justicia social para todos». Y aquí termina el párrafo. Cuando faltan estándares morales objetivos, ¿se vuelve el partidismo una forma de buscar una especie de refugio moral? Claro, al final no se trata de ser bueno o malo, se trata de tener las ideas valiosas. Entonces eso es una tontería. Robar es robar. Bueno, primero, la idea de creer que señores como Santos Cerdán o Ábalos robaban para el pueblo ya es lo suficientemente estúpida como para no tomarse demasiado en serio, ¿no? O sea, señores que se iban de putas y señores que se gastaban el dinero en sus propios lujos, creer que esa gente era una especie de Robin Hood disculpable me parece que es una idea lamentable. En segundo lugar, esta, ¿cómo lo diré? Esta simplificación tan tonta de lo que es la izquierda y la derecha no se sostiene. Es decir, para que la gente lo entienda, es muy sencillo. Hay dos grandes principios, bienes indisponibles, dos grandes principios, vamos a decir, morales: la libertad y la igualdad de oportunidades. Hay un espectro ideológico que apuesta más por la igualdad de oportunidades, a la que llamamos izquierda, y otro espectro ideológico que apuesta más por la libertad, que la llamamos derecha. Ninguno de los dos, salvo ejemplos extremos que a nadie le interesan, renuncian a la otra idea. Pero sencillamente la gente de izquierda piensa que la igualdad de oportunidades es más importante y la gente de derecha piensa que la libertad es más importante. Punto y final sobre la superioridad moral. Inexistente. Es decir, no existe ninguna superioridad moral en ninguna parte. Está esa idea de lo liberal y lo individual. Bueno, esa idea de lo liberal e individual, entre otras cosas, permite que la gente no le aplaude un Estado, ¿vale? Y permite que no haya, pues, leyes que te obliguen a dar el 80%, por ejemplo, de tu sueldo. O que todo tu sueldo vaya al Partido Comunista Chino. O sea, que a otro perro con ese hueso, ¿vale? Ahora, por supuesto que la idea de solo libertad y nada de igualdad es profundamente disruptiva
inquietante y mala. Es decir, ¿no? Un mundo donde no haya cierta igualdad de oportunidades es un mundo donde nadie quiere vivir. Pero un mundo donde no haya libertad es un mundo donde tampoco nadie quiere vivir. De tal manera que no existe nada mejor en la izquierda que en la derecha. Nada mejor en sí. Luego hay fases de la historia, ¿no? Ha habido izquierdas muy, bueno, medianamente buenas en este país cuando quizás empezamos con la democracia. Ha habido derechas que han funcionado muy bien y luego ha habido derechas corruptas e izquierdas corruptas, exactamente lo que hemos visto en los últimos 12 años. Entonces, estos intentos de hablar de nosotros somos mejores, estamos en la superioridad moral, son francamente ridículos. Y yo creo que ya hay poca gente que se los trae. Bueno, lo que pasa es que es una idea muy atractiva para uno mismo, ¿no? Yo no necesito hacer nada bueno. Yo solamente necesito tener el pack ideológico adecuado. Por lo cual me disculpa, yo puedo ser un perfecto hijo de puta, pero soy de izquierda. Al fin y al cabo, quiero decir, yo apuesto por yo qué sé, por la ecología, aunque tengo un coche diésel que tiene 30 años, yo no puedo comprar ninguno nuevo, pero tengo las ideas adecuadas. En fin, yo apuesto por la igualdad entre todos, pero mi hijo lo tengo en un colegio privado porque, como decía Muñoz Molina el otro día, joder, con su propio hijo no le parecía bien, ¿no? Entonces, esta es la idea tranquilizadora. Esa es la moral como una pastilla un ansiolítico que te tomas y sobre todo una cosa con la que sacas pecho frente a los demás. A mí me da mucha vergüenza la gente que presume de moral. Francamente, yo creo que la moral es algo de lo que hay que enseñar siempre y hablar nunca. Alguna vez a mí, en algún caso, me han preguntado, oye, tú que has escrito tanto sobre la bondad y lo que es ser bueno, ¿tú eres bueno? Siguiente pregunta. O sea, yo no tengo que responder a esa pregunta. Eso, quien le interese me mira y sacará sus conclusiones. Pero en ningún caso yo voy a decir si soy una buena persona o mala persona. Porque yo no tengo nada que decir al respecto. Como dirán mis actos. Curiosamente, en la izquierda se ha impuesto la idea de que basta con coger un megáfono y decir que uno tiene las ideas adecuadas para creer que uno es moral. Nada más lejos de la realidad. Además, yo creo que resulta especialmente inquietante que esa moralidad, la forma en la que se manifiesten o en la que las personas intenten manifestarlo, sea a través de la ideología, ¿no? Porque precisamente la ideología lo que anula es nuestra capacidad de reconocer en el otro a una persona igual a nosotros, ¿no? Correcto. Y además eso es un sentimiento. Es un sentimiento, quiero decir, es algo que se ejercita por el corazón. Y el corazón lo que pasa es que es un mixto entre intelecto y emoción, porque al final los sentimientos son interpretaciones de emociones. Entonces aquí no hay un mundo de la cabeza. No me gusta mucho cuando hablamos en moral y aparece la palabra racional muchas veces. Quizás sea lo único que no me acaba de gustar de Scruton, al que admiro mucho y he traducido, ¿no? Que él siempre añade el racional. Yo no creo que sea una cuestión racional, una cuestión sentimental, pero en el mejor sentido de la palabra. Entonces, aquí lo que hace falta es comportarse decentemente y lo que hace falta es tener el corazón moral bien sintonizado. Y eso se entrena, como todo. ¿Qué pasa? Que no lo estamos entrenando, ¿no? Y que no estamos preocupándonos por eso. Y si abandonamos ese proyecto, pues al final terminamos enfangados como estamos ahora y preguntándonos de dónde han salido estos políticos. Bueno, han salido de que los hemos votado, también es verdad que ellos tienen su propio sistema para perpetuarse, pero en el fondo ellos deben de ser una señal de alarma de lo que nos pasa, ¿no? Además, creo que está conectado con lo que comentabas antes, y creo que ya alguna vez ya lo he dicho en este podcast, esas ideologías nos permiten centrarnos en temas súper abstractos, ¿no? Por ejemplo, pues el cambio climático, el machismo y tal, pero al mismo tiempo despreocuparnos, ¿no? Del vecino. Claro, del vecino, de nuestra familia, de nuestra madre, del parque en el sitio en el que estamos, ¿no? Porque luego tiramos la basura por cualquier lado. Es decir, tienen ese efecto de tranquilizar nuestra conciencia al mismo tiempo que no suponen un esfuerzo real para mejorar el mundo. Claro, y luego tenemos pues a los jóvenes muy concienciados ecológicamente y la noche de San Juan te ponen una playa hecho un vertedero, ¿no? Bueno, los alemanes dicen, antes de salvar el mundo, date una vuelta por casa. ¿Sabes? Y claro, ¿qué pasa? Que las ideas grandes son muy cómodas, porque yo me invisto de una épica, ¿no? El planeta, yo qué sé, la Trump, ¿no? Fíjate tú, ¿no? ¿Cuánta gente hay en España súper preocupada con Trump? Abro un paréntesis, claro que es un tema importante geopolíticamente, pero hay gente que ya, digamos, incluso aplaude a su presidente porque le haga feo a Trump en un teatro infinito, que es decir, no, aquí la cuestión es otra, la cuestión es qué vas a hacer tú, ¿vale? Pero en tu día corriente, ¿sabes? O sea, no es vuelvo a lo mismo, no se trata de votar a los buenos, ni de sacar una pancarta, ni poner un hashtag, se trata de decir, ¿yo en qué voy a mejorar el mundo? Luego está la labor política, somos ciudadanos y también tenemos que cumplir. Pero una persona que no se pregunta nunca, o las suficientes veces,
qué voy a hacer yo por el mundo y qué estoy haciendo yo por el mundo, pues es una persona que no está moralmente desarrollada, está en una fase, digamos, erótico-festiva de la moral, ¿no? Yo estoy ahí, más o menos me sumo a esto, me gusta este otro, pongo un hashtag Free Palestina y no sé cuánto, y voy a una mani, y de pronto, y luego mi vecino se ha muerto al lado y yo ni lo he visto. Y no le dirigí la palabra porque hay mucha gente que tiene un humanismo que yo le llamo el humanismo de Susanita, de Quino. Susanita de Quino tiene una tira cómica en la que ella sale y dice, Susanita es un personaje así como muy estirado, como muy hipócrita, ¿no? Y dice algo así como, me encanta la humanidad, lo que me revienta es la gente. Y esto es lo que veo a menudo, ¿no? Mucha gente que es bueno, moral en su épica grandilocuente y luego perfectos miserables en su día a día. Y yo desconfío profundamente de la gente grandilocuente. Yo creo que hay que fijarse lo que hace la gente en su día a día. Por eso deberíamos investigar lo que hacen los políticos en su día a día y qué hacen y cómo se comportan y de qué casa vienen. Porque yo creo que todos los males están ahí, ¿no? Son gente que para llegar a hacer algunas cosas de las que estamos viendo, pues ha tenido que vivir en un sitio donde no ha habido ningún principio, ni rector, ni nunca han hecho nada por los demás. Y esto quizás es lo que nos haría falta, ¿no? Menos información, menos mítines y menos tal. Decir, oye, tú cuéntame cosas que hayas hecho en tu vida personal. Claro, como mienten más que hablan, también es complicado saberlo, pero de alguna manera conseguir averiguarlo. Porque la gente que es decente lo es en todas partes y la gente que es indecente lo es en todas partes. Y luego además son esos mismos debates abstractos, ¿no? Llevados a lo nacional en vez de a lo local o a lo internacional. Son esos mismos debates abstractos lo que usan los políticos para dividirnos, ¿no? Porque igual podemos tener una división en un debate sobre el cambio climático o en un debate sobre el feminismo y el machismo, pero luego en lo que nos afecta a todos, ¿no? En lo que nos afecta a la política más local o incluso a las relaciones más humanas, en esos temas vemos que compartimos más con esas personas que con el Obvio. político que tanto pensamos que en realidad nos representa, pero en realidad nos diferencia mucho más de ellos que del vecino que tenemos al lado y pensamos que somos muy distintos. Bueno, el truco se llama marketing segmentación. Entonces, ¿qué significa segmentación? Significa, yo necesito a la gente partirla en trocitos. Porque si la gente se descubre que lo que todo el mundo quiere básicamente es, casi todo el mundo, seguridad, un trabajo decente, un barrio donde haya belleza y donde haya orden, donde haya urbanidad y donde no haya basura y servicios públicos que funcionen. El mínimo de impuestos para el máximo de servicios, pero no pagar estupideces y sobre todo no mantener una casta. El día que la gente descubra eso, ¿qué hacemos? Si es que ahí está el 90% de la gente, pero ellos necesitan decirte, no, a ti lo que realmente te importa es lo trans, ¿vale? Y que haya gente que... Y te crean una épica de... Están apedreando a los homosexuales. España es uno de los países más libres del mundo con respecto a este tema, que todo el que hay vieja lo sabe. ¿No? Y tú lo que necesitas es Franco, ¿sabes? Franco, el fascismo. O sea, es crear ideas fuertes para dividir a la gente, para crear sabores fuertes. Pero en el fondo, cualquier persona que tenga un poco de memoria sabe que, por ejemplo, el 90% de PSOE y PP es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿vale? De hecho, 90, no sé si será el 75, no sé la cifra, pero exactamente lo mismo. Y de hecho, cada vez que hay un gobierno de izquierda, hay una decepción inmediata de la gente como más a la izquierda cuando descubre cuál es el PSOE, y a la vez, y lo mismo con el PP, ¿vale? Que al final se parecen todos mucho. Entonces, ¿qué necesitamos? Que ellos hagan lo que nosotros queramos que hagan y no que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Tenemos que ponerles de rodillas, tenemos que exigirles, mira, dejaros de mierdas, poneros a trabajar de una vez y ofrecernos algo confiable que está en lo que quiere todo el mundo. Sueldos decentes, seguridad, posibilidades de compartir, tener orgullo también de país, que es una cosa que bueno, luego viene la selección, gana un mundial y se ve, ¿no? Y se visualiza. Entonces, esas cosas que están en el centro son las que necesitamos. Y si no quieren ponerse a ellas, tendremos que ser nosotros los que les obliguemos. Yo creo incluso que en esta idea o en esta intuición de que lo local, la comunidad más inmediata, ¿no? Los cuerpos intermedios de la sociedad son lo más valioso, es en lo que más acierta el pensamiento conservador o el liberalismo más conservador, o incluso también lo he visto en ciertos sectores del progresismo más orientados a lo comunitario, ¿no? Mm. O sea, Claro, hay un libro muy potente sobre eso que explica además mucho de lo que ha pasado con Trump, que es
Cambio de régimen de Patrick Denis, que tuve la suerte de traducir, pues él dice, a ver si os enteráis, los obreros son conservadores. Son conservadores, quieren una educación para su gente, quieren seguridad, quieren un trabajo, quieren una familia, quieren lo que quiere todo el mundo, ¿vale? Luego, ni que decir tiene que cada cual elija lo que haga con su vida y a que no se le puede obligar a nadie a tener una familia, hacer lo que queráis, pero si os dirigís a la gente, digamos, de la parte baja del tobogán de la vida, ¿qué quieren? Pues lo que quiere todo el mundo, ¿vale? Seguridad, lo mismo. Entonces, ¿por qué ha perdido la izquierda al trabajador, al obrero? Porque se ha puesto en cosas que no le interesan en absoluto. Ley trans, cuestiones más modernas, cuestiones climáticas llevadas al absurdo, porque claro que hay que cuidar el medio ambiente. Nuevamente es una idea prostituida para que nos enfrentemos. ¿Quién puede decir que no es importante el medio ambiente? ¿Quién puede decir que el ser humano no tiene un efecto sobre el planeta? Pero no, se trataba de llevarlo al apocalipsis. ¿Para qué? Para vender cosas. Entonces nos hemos cargado el juguete y hemos roto de nuevo la sociedad. Hay mucha gente jugando cosas que no son suyas, que no les corresponde. Y el, Consensos como el feminismo, por ejemplo, era un consenso amplísimo en la sociedad. Nadie debe ser discriminado por ser hombre o mujer, tienen que cobrar lo mismo. Un consenso, pero no amplio, amplísimo. Hasta que alguien decidió que no se podía ser de derechas y ser feminista. O sea, es una idea absolutamente canalla. O sea, no puede haber nadie conservador que apueste más por la libertad ligeramente que la igualdad de oportunidades y a la vez pensar que, por supuesto, las mujeres tienen que tener los mismos derechos. Bueno, una idea que además choca con una realidad invadeable, que es que muchísimas mujeres en el ámbito ideológico de la derecha que son perfectamente libres, hacen lo que quieren, tienen igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estarían dispuestos a pasar ni esto. ¿Vale? Pero alguien decidió que esa idea tenía que marketizarse en un solo lado. Y por lo tanto son gente, como digo, jugando con cosas que no les corresponden. ¿Y crees que eso que comentábamos antes de que la política se haya convertido en ese refugio moral tiene que ver con ese proceso de conversión de las ideologías en religiones políticas, ¿no? En la que los partidos políticos se han convertido en las nuevas clerecías? Sí, claro, pensar cansa y es costoso si no te has entrenado. Entonces, una vez que yo consigo que la gente no piense, ¿cómo lo consigo? Pues reduciendo la educación, haciendo que vaya en declive, cosa que yo no sé cuántas veces hay y cuántas señales más necesitamos para eso, y consiguiendo mucho consumidor y mucho súbdito. Es decir, mucha gente que compre cosas que no necesita y mucha gente que esté dispuesto a que el político de turno le pastoree y se ocupe de sus cosas. Una vez que hemos hecho ese trabajo, ¿qué es lo cual es el siguiente paso? Reclutar. Y para eso necesito dogmas, épicas, inventadas, ¿no? Fascismo, la alerta antifascista o, en el otro sentido, España, la España bolivariana, que se decía ya hace 5 años, ¿no? Necesito sabores fuertes y crear, bueno, o dicotomías, con todo mi respeto, de Barrio Sésamo, ¿no? Libertad, comunismo. Son dicotomías de Barrio Sésamo. Pero este es el proceso. El proceso es que una vez que consigo que la gente piense a un nivel muy elemental o no piense, lo siguiente es conseguir reclutarlos. Pero nosotros tenemos que rebelarnos contra eso. Nosotros no podemos seguir ese juego. La sociedad civil se tiene que despertar. Y las asociaciones de padres y las personas individuales tienen que decir hasta aquí hemos llegado. Porque yo creo que es uno de los 3 problemas principales que tiene España es su clase política. Y hasta que nosotros no afrontemos ese problema y empecemos a meterle mano de una manera u otra, y tendrá que pasar por la calle con toda seguridad, pues seguiremos en el mismo juego, que nos perjudica. Hay un momento del libro en el que dices, hemos alcanzado cotas superiores de desarrollo moral precisamente superando los códigos de la tribu, esto es, descubriendo que la dignidad individual está por encima de las presiones de los colectivos. ¿Nos devuelve el partidismo a esa mentalidad tribal? Sí, sí, el partidismo es lo peor que hay. O sea, la ideología es destructora del pensamiento. Entonces, siempre cuando hablo de ideología hay gente que dice, todo el mundo tiene ideología. Es falso. Es decir, hay 2 acepciones de ideología. Una que no tiene ningún significado porque significa conjunto de ideas. Entonces, claro, un truco para que la gente sepa cuando se está empleando un sustantivo o un adjetivo de manera absurda, que es cuando no existe su contrario. Claro, todo el mundo tiene ideas, pero le llamamos ideología a cuando tú tienes un pack de ideas. Ser de izquierda, ser de derecha, ser del PP, ser de Vox o ser de Podemos. Cualquier cosa de ser de, estar apuntado como quien está apuntado a una hermandad o siga a la Virgen Macarena, pues no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pensamiento crítico. Es decir, yo tengo unas ideas
y hay cosas que me gustan, cosas que creo que deben de avanzar, cosas que creo que deben conservarse, y voy a votar cada vez o en blanco, porque no me vea representado por nadie, o por aquel partido que esté más cerca de mi postura sobre cómo debe ser la convivencia. Y ya está. Y todo lo que no sea eso es profundamente lesivo. Claro, unos políticos que lo único que hacen es dar mítines. O sea, ¿cuándo fue la última vez que un político fue un debate? No van o sea, ¿cómo es posible que como pueblo no nos extrañe y nos levante la piel que no haya ningún político, menos en elecciones, obligado y los dos principales y punto, sometiéndose al escrutinio público y al debate? Y O sea, luego tampoco no son se me, debates, porque luego cada uno va a echar no su son rollo debates, y... pero fíjate, el otro día me preguntaba, ¿tú te sentarías a hablar o sea, participaría en un debate con Pedro Sánchez? Obvio, encantadísimo. Pero jamás, ningún político de los de hoy se va a someter a hablar con nadie que le haga una pregunta. Fíjate cómo es lo que estamos, ¿no? Es una obligación ciudadana. Usted quiere ser presidente, usted está obligado a someterse a esas preguntas. Pero claro, ya estamos hablando de que cuando eres presidente ni siquiera entiendes que estás obligado a responder a preguntas en el Congreso ni ante periodistas. Entonces, esto es una anomalía que amenaza con acabar con la democracia. ¿Y a qué tenemos que ir? Señores, o ustedes se empiezan a someter a esos debates y yo averiguo qué es lo que usted piensa y no piensa y sobre todo se compromete de una manera que no vaya a cambiar mañana de opinión, o aquí la vamos a montar gorda. Es un La dilema, vamos a montar gorda. es un dilema también al que yo me he enfrentado porque para este Mm. podcast yo evito bastante entrevistar a políticos. Tengo esa norma de no entrevistar a políticos porque sé que si van a venir me van a echar su rollo y no, digamos, va a ser un impedimento para tener conversaciones en profundidad. Pero yo creo que lo deberías intentar, Daniel. O sea, yo tengo que decirle, mira, este es un podcast. La única condición que le voy a pedir es, yo tengo que hacerle preguntas y usted tiene que responder esa pregunta. Y si yo creo que usted no ha respondido, yo la repreguntaré y usted estará obligado a responderla. ¿Quiere venir aquí? Lo que vas a oír es un cri-cri de reguillos a otro lado porque no se va a someter nadie a eso. Pero eso es un político. Un político es alguien que es capaz de... O sea, ¿un político qué es? Es alguien que tiene una idea sobre la convivencia que cree que es mejor que la de los demás y que quiere defenderla. Pero ¿cómo hemos llegado al caso en que eso sea compatible con creo que tengo una idea mejor que la convivencia, creo que mejor las demás, pero no la discutiré con nadie? ¿Cómo hemos llegado a eso? Eso es intolerable. O sea, usted tiene que discutirla no en su medio político que le pone una cachofa y usted cuenta lo que quiera. No, usted tiene que responder a preguntas. Y usted tiene que, y le vamos a poner con un, no conmigo, con quien sea, le vamos a poner con un filósofo, con un biólogo, y usted va a ir ahí. No porque usted tenga que ser un experto en biología y en filosofía, sino porque usted está hablando de las cosas que implican cómo vamos a convivir. Entonces usted se tiene que enfrentar a la ciencia, se tiene que enfrentar a la historia, y tiene usted que tener esa capacidad para hablar con esa gente. Oye, cuando usted no sepa algo, usted lo dice, no se espera que sea usted el oráculo de Delfos, ¿vale? Pero por lo menos, cuando usted diga, las pensiones son sostenibles, quiero que tenga un economista delante y quiero que discutan usted las cifras. Pero eso ya no ocurre nunca. Lo hemos permitido y tenemos que dejar de permitirlo. ¿Y cómo podemos revertir ese proceso hacia el tribalismo? Porque has hablado antes de exigirles a los políticos y sin embargo parece que la gente a lo que, digamos, que se ha vuelto como adicta, ¿no? A este tipo de políticos. Lo que buscan o lo que exigen es precisamente lo contrario. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que en la sociedad civil está la clave. Entonces, yo creo que los padres que estén verdaderamente... Los padres están muy preocupados siempre, ¿no? Yo diría, si estáis preocupados, tenemos que, en lugar de que el niño vaya a hípica, fútbol, natación, japonés, chino, que todo eso está muy bien, ¿por qué no destinar parte de la formación a tus hijos a que desarrollen la capacidad de argumentar y de pensar? Que además tiene un impacto luego profesional brutal. Tiene un impacto profesional brutal. O sea, la capacidad de una persona para decidir y pensar es la que te da todo en la empresa, en la organización, etc. Entonces, ¿por qué no dedican ustedes un tiempo, parte de su presupuesto, en lugar de al octavo deporte o lo que llaman está muy bien, a mí me interesa mucho? Vale, siguiente cuestión. Las asociaciones de padres, ¿no? Oye, cuando tengamos debates sobre educación, montemos debates sobre educación en las escuelas. Dejen un espacio, ¿vale? Los padres se tienen que implicar. Luego no vale quejarse y que no vaya nadie a esas cosas, ¿vale? Eso es importante. Hay asociaciones como la Fundación Tatiana que
que auspicia Einstein to Think, que es un sitio muy interesante, y está funcionando muy bien. Es decir, los think tanks tienen que empezar a poner dinero en que la gente piense, porque si no va a acabar esto mal. ¿Vale? Yo creo que una responsabilidad civil de toda aquella fundación, es decir, voy a destinar una parte de mi presupuesto a educar a aquellos lo que han sido deseducados los españoles, que es la capacidad para argumentar y discutir temas de una manera. Y luego funciona fenomenal. Luego enseguida la gente cuando habla es como un despertar, es decir, pero si en realidad yo me puedo tomar una cerveza con este señor que dice que vota Vox y yo soy de Podemos. Claro que puedo. Y todo es una ficción, todo es un invento para crear esos sabores fuertes. Y eso es lo que debemos recuperar, la polis para los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos que dar un paso al frente. Las empresas creo que también deben de hacer eso, ¿no? Está muy bien, invertimos en medio ambiente, invertimos en proyectos solidarios, pero ¿por qué las empresas no invierten en que la gente tenga capacidad para juntarse y pensar cómo quiere que sea la sociedad? Háganlo, porque va a llegar un momento en que todo se va a poner muy tenso y todos vamos a sufrir. O sea, yo lo digo incluso desde el punto de vista egoísta, ¿no? Hace falta gente con altura, élites que no sean las políticas, que ya vemos a qué nivel van volando, para que se tomen todo esto muy en serio. Y entonces yo creo que eso es tan importante o más que el medio ambiente. Porque luego la solución del problema del medio ambiente pasa porque pues, seamos capaces de ponernos de acuerdo con cosas. Con lo cual, ponernos de acuerdo es... Luego nos quejamos, insisto, de la guerra, de las grandes polémicas. Si no queremos guerra, construir la paz es construir diálogo. Y diálogo no de habla tú, después hablo yo, nos damos un abrazo, todo el mundo tiene razón. No. Solamente el diálogo, además diálogo significa eso, como significa camino hacia el logos. Solamente existe el diálogo cuando decimos, hay una verdad, no un punto, ¿sabes? No una cosa simple. Digamos, hay una cosa que se llama realidad, que está ahí afuera. Y hay una cosa que se llama verdad, que es que mis juicios se acerquen lo más a la realidad. Vayamos juntos hacia la realidad. ¿Hay dinero con las pensiones? No lo hay. ¿Tenemos un problema demográfico? No lo hay. ¿Hay un problema de seguridad? No lo hay. ¿Qué hacemos con la inmigración? ¿Qué hacemos con la libertad de culto? ¿Qué hacemos con la diversidad cultural que vamos a tener creciente en España? Y todo eso requiere diálogo. Estoy muy de acuerdo en esa importancia de la sociedad civil. El problema que yo le vería es que me parece especialmente difícil en un momento en el que el Estado ha pasado a sustituir muchas de las funciones que antes ocupaba o de las que antes se encargaba esa sociedad civil, ¿no? Tocqueville, por ejemplo, habla mucho de esto. Mencionabas el caso de la familia. Es especialmente difícil que los padres se preocupen por el pensamiento crítico de sus hijos cuando muchos niños crecen en familias desestructuradas porque se han tomado una serie de políticas destinadas a desincentivar la existencia de familias bien estructuradas. También pasa con las empresas. Es especialmente difícil que las empresas puedan llevar a cabo ese tipo de actividades si se toman medidas desde el Estado para dificultar el hecho de que existan empresas, ¿no? Si apenas pueden llegar a fin de mes, es difícil que puedan hacer algo más. Incluso cuando han hecho cosas, porque, por ejemplo, con todo este movimiento de lo woke, las empresas sí tomaron la iniciativa en promover ciertos valores, pero eran valores alineados con aquello que se decían desde los estados, ¿no? Con estas políticas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, ¿cómo se puede salvar esta dificultad? Bueno, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Pero los ciclos viciosos también tienen un momento en donde alguien rompe. Y bueno, pues se trata de que haya más voces que intenten, esto que estamos contando tú y yo aquí en un podcast, que ojalá tenga millones de oyentes, pero no es el caso. Es decir, lo que hace falta es más voces que se alcen, ¿no? Y hace falta que nos movilicemos. Esto es lo que creo que hace falta. También hay un momento de realidad. Por ejemplo, yo en las empresas, cuando voy y cuento estas cosas, pues yo creo que ellos lo están viendo. O sea, viendo a mucha gente que viene con muchas carencias. Entonces, claro, cuando tú eres una empresa, tienes un presupuesto, quieres sacar unos beneficios, pero las empresas que se preocupan por la sociedad tienen un retorno. O sea, yo creo que tienes un retorno, por ejemplo, en la gente que recibe, ¿no? Yo tengo una empresa que dedica un espacio y un dinero y contribuye a que la sociedad vaya mejor, ¿no? Donde yo estoy, donde la empresa, mi empresa está, crece la hierba. Y pues esto es un mensaje que a mí me hace querer trabajar más en ti y a lo mejor por 200 euros prefiero trabajar en tu empresa o lo que sea, ¿no? Es decir, es buena para atraer el talento, es buena para sentirse orgulloso de pertenecer a un país o a una comunidad. O sea, los beneficios son inmediatos. Los beneficios son inmediatos, ¿no? Fíjate, en los sitios empieza a haber muchos núcleos de barrios y de sitios de España que son puntos negros, ¿no? De tensión, etc. Entonces, claro, hay cosas que son a corto plazo, como voy a hacer esto y mañana me van a dar una subvención, y hay cosas que son a medio y largo plazo. Quiero apostar por eso para tener una sociedad mejor,
recoger ese talento, etcétera. Ojalá haya mucha gente que piense en el largo plazo y medio plazo. Si todo el mundo está en el corto plazo, pues nos volvemos miopes y creo que es parte del problema, ¿no? Que hay mucha miopía sobre lo que se puede hacer o no. Pero no es tan complicado, de verdad, Daniel, no es tan difícil. Este es el mensaje positivo y esperanzador. A poco que nos pusiéramos, le damos la vuelta a esto, pero con un calcetín. No es tan complicado. Incluso una persona que no tiene ninguna cultura de pensar por sí misma, en el momento que se enciende salud, se enciende, porque el ser humano tiene esa capacidad, ¿no? Somos increíblemente plásticos. Y el pueblo español en concreto es increíblemente cambiante. O sea, de pronto parecía que Pablo Iglesias iba a ser el presidente del gobierno y ahora está con un bar y un podcast. Quiere decir que somos así, de exagerados. Entonces eso también es un mensaje muy positivo. La sociedad española hoy está aquí, mañana está allá, para lo bueno y para lo malo. Entonces yo creo que hay que invocar a la valentía y no hay que invocar a ningún tipo de derrotismo porque no tiene ningún sentido. Al final tenemos un deber precisamente de tener esa esperanza. Permíteme que vuelva un poco al tema más propio del libro. ¿Es posible vivir sin moral? No, se puede vivir se puede vivir entre, he publicado ya algo así, se puede vivir entre traidores, se vive bien entre traidores, se vive bien cuando no hay límites, cuando no hay escrúpulos, cuando no hay confianza, se pueden tener relaciones sociales, relaciones personales, se pueden tener relaciones de empresa. Yo creo que no. Yo creo que cuando tú estás rodeado de gente de la que no te puedes fiar, lo que tienes es corrupción y lo que tienes es ansiedad. Entonces, fíjate, salir a la calle y no puedes fiarte de nadie. Pero ¿cuál es la base de la confianza? Que la gente diga la verdad y que cree que haya una verdad. Entonces, yo creo que la vida es infinitamente peor sin eso. ¿Y crees que puede haber una moral sin Dios? Bueno, yo claro que lo creo. Lo que también creo, y ahí entran mis creencias, pero yo nunca las uso cuando razono como filósofo moral, porque yo creo que son campos aparte. Cuando digo campos aparte no quiere decir que no estén relacionados, ni que decir tiene que una persona que tenga que reciba una buena formación cristiana, pues estoy convencido de que tiene muchas más posibilidades de entender, por ejemplo, qué es el prójimo, que es algo fundamental en la moral, entender qué es la dignidad, que una persona que haya sido entrenado, pues en el amoralismo, ¿no? Oye, la dignidad no existe, eso es un invento y el prójimo, ¿a mí qué me estás contando? ¿Sabes? Yo estoy aquí, tú estás allí y sálvese quien pueda. Entonces, yo claro que creo que hay una ventaja competitiva muy poderosa y quien dice eso dice en cierto aspecto el budismo y ciertas religiones. El Islam tiene cosas buenas, sin dudarlo, ¿no? Lo que pasa es que tiene luego cosas muy inquietantes, ¿no? Y luego hay un Islam, aunque sea más no sé la cantidad que hay, ¿no? Pero hay un Islam mucho más tranquilo y mucho más conciliador, que que se puede llegar a convertir, aunque no hay muchos ejemplos, desgraciadamente, porque hay otras cuestiones de fondo, tribales también, se puede llegar a convertir en una consistente con la democracia, aunque la historia no nos dice que eso no ha ocurrido y por lo tanto tampoco debemos exagerar esa posibilidad. Pero dicho eso, claro que cuando hablo de moral, yo por ejemplo, tanto ética para oyentes como el bien universal, aunque me refiero al valor moral de las figuras religiosas, que es indudable, ¿no? Pues no creo que haga falta ninguna premisa teísta para eso. Yo no creo que haya que decir, oye, no entenderán la moral si no partes de la idea, uno, existe Dios, Jesucristo es su Hijo, etc. Dicho esto, la persona, para el que crea que es una persona y para los que queremos otra cosa, pero la persona más importante en términos morales que ha habido en el mundo ha sido Jesucristo. Y eso no es una cuestión que esté sujeta a debate como todo, pero digamos que hay abrumadora información a ese respecto, ¿no? Entonces, una cosa es ser ateo y otra cosa es ser un cateto. Yo puedo decir, yo no creo en Dios, y otra cosa es ignorar el potencial positivo, con sus sombras, por supuesto, pero el potencial neto positivo que ha tenido el cristianismo en el mundo, ¿vale? Incluso en la democracia, en el desarrollo de la democracia. Es decir, interrelación toda, necesidad de partir desde ese primer punto, yo creo que ninguna. Es curioso porque en la historia, digamos, más reciente, tenemos ejemplos de casos en los que las personas han intentado hacer borrón y cuenta nueva y establecer su propia moral, muchas veces a través de la ideología, ¿no? Con lo que hablábamos antes. Y sin embargo, lo que hemos visto, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, es que cada vez que el ser humano ha intentado seguir ese camino, ha terminado en un fracaso estrepitoso. ¿Por qué crees que han fracasado todos esos intentos?
Porque no se compadecen con la estructura del ser humano, porque la grandeza de la conciencia humana no admite ese corsé, porque todo lo que sea ideológico termina en poder y en tribu, y porque nos empuja a morales inferiores. ¿Qué son las morales inferiores? Pues la moral de la tribu es una moral inferior. Es decir, lo que diga mi patria, este no es lo correcto, ¿no? Eso fue la Primera Guerra Mundial, al fin y al cabo. O lo que una persona de mi tribu tiene un valor superior a una persona de otra tribu. Todo eso es mal. Eso no quiere decir que uno no tenga orgullo de país, o sea, patriota, no. Sí significa que un ser humano tiene un valor tan inmenso que tú no puedes llegar. Si, vuelvo a lo mismo, ¿significa que tiene que haber fronteras abiertas? No, eso es otro problema, es otro tema. Pero sí que. Entonces, la ideología crea divisiones donde no debe haberlas. Aquí solamente hay un grupo, que es la humanidad. Eso por lo menos cuando estamos en nuestra mejor versión. Cuando estamos aquí arriba, solamente hay un grupo que es la humanidad. Y todo lo que sea retrotraerme a no, un grupo no. Está el muro, ¿vale? Están los de izquierda y los de derecha, no son lo mismo, ¿no? Y entonces empezamos a hacernos de menos, empezamos a menospreciarnos, empezamos a cosificarnos, ¿no? El otro, el bicho, y todo eso sale mal. Entonces, ¿por qué son destructivas las ideologías? Porque nos devuelven a un aspecto que pertenece al ser humano, pero que es la peor versión del ser humano, que es cuando es tribu. ¿Y crees que puede tener que ver con el hecho de que esas ideologías o ese intento de hacer borrón y cuenta nueva ignora el hecho de que la moral o los sistemas morales que tienen las distintas sociedades son resultado de un proceso de conocimiento acumulado, de prueba y error, y que por tanto hacer borrón y cuenta nueva requiere Claro. ignorar ese conocimiento acumulado, ¿no? Sí, hay cierto adanismo, ¿verdad? De hecho, el adanismo es peligrosísimo, es una cosa muy de secta, ¿no? De borrar todo lo anterior y empezar de nuevo. Yo creo que había algo de eso también en el marxismo, hasta cierto punto, y por eso acabó como acabó en la Unión Soviética. Claro, es un proyecto, ¿qué es lo que pasa? Que tú de pronto llegas, has nacido en 1930 y a ti te apetece un montón destacar mucho, ¿no? Y te quieres inventar el mundo, ¿vale? O tú naces en los años 60, como he dicho en alguna ocasión, pues todas las ideas buenas estaban cogidas, pues empezaste con las malas, ¿vale? Pues ya está. Pero claro, requiere una humildad, el ser humano tiene que ser muy humilde, decir, vale, he nacido en 1930, 1840 o 2020, 2017. Hay mucha gente que ha pasado por aquí y ha pensado muchas cosas y ha vivido muchas cosas. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es informarme. ¿Vale? Pues es cansado, porque claro, cada vez se va acumulando más pensamiento. Pero yo creo que toda persona que sea seria y que quiera ser madura tiene que decir, bueno, primero voy a enterarme de lo que ha ocurrido antes de que yo viniera, ¿vale? Y cómo funcionaba. Y a partir de ahí, claro que hay un montón de cosas que construir. O sea, hay un montón de cosas en las que avanzar en el mundo, hay un montón de cosas que inventar, pero siempre partiendo de, por aquí pasó mucha gente y yo debo honrar a esa gente que pasó. Al final el honor es un poco eso también. En su último estadio, la ética es un proyecto de sentido y es sentirte parte de una historia, ¿no? Las personas que tienen moral al final dicen, bueno, pues vaya de español o de Almendralejo o de donde sea, yo me siento un ser humano y me siento parte de una historia que ha tenido a Hitler, sí, pero también ha tenido a, a Mahatma Gandhi, y ha tenido a Beethoven, y ha tenido a la Madre Teresa, y ha tenido a San Maximiliano Kolbe, o sea, ¿vale? Y ha tenido las cámaras de gas, ha tenido todo eso. Y ahora yo tengo el deber de ponerme al día hasta donde se pueda y hacer mi parte y pasar el testigo, ¿no? Entonces, esta sensación de ser una persona que llega a este mundo y pasa un testigo es una versión mucho más humilde y creo que mucho mejor del ser humano que la de yo he llegado aquí y verás tú. Ahora cuando yo voy a poner lo bueno aquí que se me acaba de ocurrir a mí solo, ¿vale? A mí solo se me ha ocurrido. ¿Vale? Entonces, por eso necesitamos que la gente también entienda muy bien el pasado y que lea y que se informe y que converse, ¿no? Todo lo que empieza como borrón y cuenta nueva suele terminar sangrientamente. Pensando también en Pol Pot y etcétera. Aunque esta es una idea muy conservadora, me lo has recordado hablando sobre Marx. De hecho, Hayek, al hablar de la fatal arrogancia, es a esto a lo que se refiere, ¿no? Él sobre todo lo centra en el ámbito de la economía, pero también habla de moral. El intento de hacer ingeniería social y diseñar la estructura de la sociedad a nuestro gusto, al final lo que hace es olvidar conocimiento acumulado. De hecho, él habla de cómo la moral tiene un valor en cuanto a que es conocimiento acumulado que nos puede enseñar mucho sobre el mundo. Pues estoy de acuerdo con Hayek, con quien disiento en muchas cosas y en otras estoy de acuerdo, como no puede ser de otra manera, porque también esto es lo lógico, ¿no? En las personas, ¿no? O sea, lo lógico es, hay cosas con las que estoy de acuerdo con un pensador y con otras no.
Por eso es tan importante no tener ideología, para no ser un hemipléjico moral, como decía Ortega, sino para ir a las cosas y pensarlas. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. No, yo digo, todo el mundo que quiere hacer un borrón y cuenta nueva termina asesinando a alguien. Esto casi siempre ocurre porque, claro, es un fastidio, ¿no? Y al final, para empezar de cero tienes que arrasar primero. A mí me parece que nadie debería empezar de cero nada en el mundo porque hay que honrar todo lo que ha pensado gente que ha pasado antes de ti. Eso es una de las cosas que te da la filosofía, ¿no? Te pone en tu sitio. Hay gente que no le hace el efecto completo, pero en general, oye, te pone en contacto con un montón de ideas que han venido al mundo sobre su importancia y te dice, intenta aportar algo que sea original y a la vez valioso, pero no te creas que vienes tú a... Entonces, claro, por eso la posmodernidad me parece una idea tan terrible, porque es alguien que quiere impugnar la modernidad, al fin y al cabo. Y la modernidad ya no hay nada, después de la modernidad no hay nada. Lo que hay es hacerlo mejor. Lo he explicado en una ocasión, la modernidad es el día de la marmota. Es como la película Atrapado en el tiempo. No sé si la conoces, una película de un tipo que ha atrapado en un día concreto, lo tiene que repetir una y otra vez. Pues esto es, ¿sabes? La madurez es así. Cuando llegas a los 25, a los 30, hay gente que no le llega nunca, pero si llegas en un estadio normal a los 25, a los 30, ¿después qué te queda? Perfeccionar. Ya no hay otra fase, ¿sabes? Hay la niñez, está la adolescencia y está la madurez. Punto pelota. Luego ya lo que queda es hacer una vida provechosa, contribuir al bien, amar, pero que ya no hay después otra cosa. Entonces, este fue el camino erróneo de la posmodernidad, con cosas positivas como seguir luchando por la justicia social y ciertas cosas, y por avances verdaderamente morales como erradicar la discriminación racial, etc. Luego vino esta idea de la verdad no existe. No, se nos acaba de ocurrir a nosotros, la verdad no existe, todo es violencia, todo es poder. Ideas malas. Entonces, yo creo que la gente no debe preocuparse tanto por pensar por sí misma como por pensar bien. Este es también otro error, ¿no? El pensamiento crítico es pensar por ti mismo, ¿no? Hay gente que piensa por sí mismo y lo mejor que haría es alquilar, porque no sale bien, o sea, tienen ideas nefastas. Lo que hay que intentar es buscar buenas ideas. Pero volvemos al principio. Solamente si crees que hay ideas mejores y peores, solamente si crees que hay cierta objetividad, puedes llegar a tener esta idea. Si no, una idea personal que está desprovista de esa objetividad, lo que va es, bueno, como todo es igual, yo voy a ir cambiando a ver si es original y es chulo y suena bien. Son posturas de personas y de sociedad que no ha terminado de madurar o que esa maduración se ha fastidiado. Hemos establecido que es posible que haya moral sin Dios y hemos establecido que el intento de crear una moral de la nada por nosotros mismos suele salir mal. ¿De dónde procede la moral? Del ser humano, de la propia configuración del ser humano. El ser humano no es de infinitas maneras. Es decir, el ser humano necesita amor. El ser humano sufre cuando está rodeado de fealdad y está bien. Y me da igual el percentil 99 y el 1. O sea, que a mí me da igual las excepciones de los extremos. Eso no quiere decir que, oye, a mí es que me gusta la fealdad, te lo vamos a prohibir. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si queremos una sociedad mejor, decidiremos que haya más cosas bellas que feas, más orden y más armonía que disenso y desarmonía, más posibilidad de expresarnos de una manera libre, más libertad, más igualdad y menos desigualdad y menos, y menos opresión, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el ser humano generalmente, el campo de juego del ser humano es chiquitito. Luego dentro de ese campo chiquitito puedes tener Hamlet, qué sé yo, El Padrino y la democracia y cosas maravillosas, ¿no? Y yo qué sé, y la tortilla de patatas sin cebolla y sin cuajar, ¿vale? O sea, se pueden hacer verdaderas virguerías en ese corte, pero no, aquí fuera no hay nada. Aquí fuera está el nihilismo, precisamente, aquí fuera está la nada. Entonces, la idea de que el ser humano, en general, va a disfrutar mucho más si es poliamoroso que si es monoamoroso, es una idea absurda. Porque atender a una persona como se merece una persona es un trabajo ingente y muy, muy demandante. ¿Significa que no puede haber gente poliamorosa y que lo lleve bien? Claro que sí. La excepción que confirma la regla. Pero sostener que el ser humano, si no fuera oprimido, sería poliamoroso es no entender nada sobre el ser humano. Sobre la autoestima, sobre lo que es la atención, etc. ¿Vale? Es solamente un ejemplo. Cualquier otro ejemplo. Oye, la gente cuando realmente recibe su nómina y le quitan el 80%, es mucho más feliz si se encarga un tercero
Que si esa, pues me parece que es una idea absurda, que se desmonta por sí mismo, sobre todo porque no tiene más que mirar hacia atrás y ver lo que pasa cuando poca gente controla el 80% del sueldo de todo el mundo. Y cómo eso se encastilla, se estropea y cómo se corrompe. En fin, si sabes cómo es el ser humano, tienes que intentar de no poner demasiado dinero en manos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todo eso cómo se comprueba? Vuelvo al mismo. Historia, arte, ciencia, ciencias sociales, psicología, sociología. Todas las cosas que estudian al ser humano, desde las humanidades a las ciencias sociales, pasando por las ciencias puras, te dan información sobre cómo somos. Y este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es intentar averiguar cómo somos para no crear problemas, sino solucionarlos. Por entender bien tu punto o tu Mm, argumento, tanto esa idea de superhombre como mm, la idea que tú estás defendiendo, lo que dicen es que la moral viene del ser humano. Sin embargo, el mm. error de esa visión del superhombre sería asumir que el ser humano puede elegir esa moral. O sea, el ser humano no puede elegirse a sí mismo. Tú no puedes elegir. eh, a ver, yo no puedo elegir. Oye, elijo que el ser humano no sufra cuando se le priva de libertad. Porque mi idea buena es que el Estado, pensando en China, se ocupe de todo y si tú te comportas mal, que te graben y no te den préstamos. ¿Pero por qué? El ser humano ama la libertad. Ama decidir. Luego hay gente que sí, que preferiría, mira, házmelo todo. Vale, muy bien, pero el ser humano cuando no está enfermo, en general necesita la libertad. Y si no, te lees 1984, Un mundo feliz, de la literatura, y si no, analizas qué ha pasado cuando hemos tenido esa idea, analizas la Unión Soviética, analizas la China de ahora, analizas Pol Pot y Camboya, y si no, pues también te puedes escuchar canciones y escuchar ópera, y ahí te habla del ansia de libertad. Y si no, utiliza esto que tanto se habla y poco se usa, que es la empatía. Habla con gente, intenta saber. Y el ser humano no va a ser nunca feliz si se le impiden muchas cosas y si se le retira la libertad de tomar las decisiones con su propia vida. Y si eso llega a ocurrir, será un ser humano estropeado. ¿Por qué? Porque pues así es la conciencia. ¿Qué vamos a hacerle? Con lo cual ese es el punto. El punto es salir de fuera y buscar lo que es cierto. Has hablado de la libertad, has hablado de la igualdad. ¿Cuáles crees que son los principios morales que se desprenden de esa naturaleza humana? ¿Son esos dos o crees que hay más? La igualdad de oportunidades, bueno, yo creo que hay, yo he puesto 5, cuando he montado, digamos, y trato de crear una, no crearla, me he expresado mal, de intentar identificar cuál es esa ética objetiva, he puesto 5 piezas. La primera es la dignidad universal del ser humano. Igual a decir lo mismo. Cada vez que hemos distinguido por raza, sexo, color o cualquier otra cosa, ha salido mal. Y hemos creado verdaderos monstruos. Las siguientes dos ideas es una cosa que llamo la doble premisa cero de la moral, que es la vida no insoportable e irremediablemente sufriente es un bien absoluto. Y el sufrimiento sin sentido es un mal absoluto. Ni que decir tiene que eso tiene una casuística enorme detrás y por eso la ética es fascinante y no es algo que yo en 2 tweets te lo pueda resumir. Pero esas 3 ideas me parece, más la libertad y la igualdad de oportunidades, me parece que si quitas alguna de esas 5 piezas, eh, hemos visto en el pasado que las cosas salen mal. Y no solo en la sociedad, en tu propia familia. Si tú tratas a tus hijos de manera distinta, según sea un niño o una niña, por ejemplo, ¿no? O si no le das la misma oportunidad, esa familia funcionará mejor o peor que una que le dé la misma dignidad a un niño o una niña, ¿no? O un niño que tiene síndrome de Down y a otro que no lo tiene. Yo creo que de una manera muy natural, si tenemos el corazón bien educado, entendemos que eso es esencial. Entendemos que la vida hay que defenderla a toda costa, salvo cuando es irremediable e insoportablemente sufriente, pues es que la vida es la base de todo. Sin vida no hay nada, ni ética ni nada, ¿no? Es bastante intuitiva. La idea de que el sufrimiento, cuando no tiene sentido, es malo. ¿A quién le gusta sufrir? Otra cosa es que yo haga sufrir a mi hijo, le castigue sin salir, porque el otro día hice una barbaridad, porque estoy evitando un sufrimiento futuro. Por eso la ética es compleja, pero no es subjetiva, es compleja. Hay que medir y hay que pensar un montón y hay que darle vueltas. Tampoco es tan difícil, por otro lado, tampoco es tan difícil. Y luego esa idea de, oye, si yo a mis hijos no les doy nada de libertad, si no les permito hacer nada, ¿realmente esos niños se desarrollarán psicológicamente, sociológicamente? ¿Es posible que un niño madure si no puede hacer nada? Y si un niño puede hacerlo todo, ¿saldrá bien? Y si yo no le doy una igualdad de oportunidades a mis hijos, ¿eso es como un comportamiento justo? Yo creo que casi todo el mundo, cuando baja esas 5 cosas, se pone de acuerdo.
Una de las ideas que se han generalizado más en esta sociedad, en nuestra sociedad, es la supuesta contradicción entre ciencia y religión, entendiendo la religión como una forma de encapsular códigos morales, ¿no? Y si bien es cierto que la ciencia puede informar nuestras decisiones, ¿no? Con el ejemplo que mencionábamos al principio, nosotros podemos tener el conocimiento de que existe la ley de la gravedad y eso puede informar nuestra decisión a la hora de decidir si es bueno tirarnos o no. Pero el pensar si es bueno o no depende de que nosotros valoremos la vida, ¿no? Por encima de otra consideración. Y por lo tanto la ciencia informa pero no decide. Obvio. Entonces, ¿por qué crees que tendemos a pensar de esta forma? ¿Y por qué tenemos este vicio, no? Pues te voy a dar de nuevo una buena noticia. O sea, estamos tan ávidos de verdad y tan ávidos de objetividad que al final nos agarramos a la ciencia. Es decir, llega un momento que incluso los más relativistas, digo yo, aún así ha habido cierta parte de la posmodernidad digamos, ha refutado ha intentado refutar la ciencia, una de las cosas más tontas que existen. No quiere decir que todo lo que diga la ciencia sea ley, sino la propia ciencia, ¿no? Ha habido una parte de la posmodernidad y sabes que ha habido muchos papers absolutamente descacharrantes sobre ideas peregrinas sin ningún tipo de refrendo, pero en general, incluso el más relativista piensa que la ciencia es objetiva. Entonces, el ser humano anhela, a ver, si nada es verdad y nada es falso ni mentira, la inseguridad es patente. No se puede, es vivir sin suelo. Imagínate levantarte toda la mañana, pues como Matrix, ¿no? Todo es una ficción. Entonces, el ser humano enferma con esa idea. Yo creo que lo que pasa es que ha habido gente que ha descuidado la importancia de otras fuentes de conocimiento, como las humanidades, el arte, las ciencias sociales, y se han refugiado en las ciencias duras como la única fuente de verdad. Lo cual es un hecho epistemológicamente, pues, nuevamente cateto, ¿no? Porque hay mucha gente que está investigando, cada uno con sus métodos y sus cosas, y cada uno con su campo de objetividad. Bueno, es una especie de refugio último de... La verdad es que he visto a poca gente impugnar incluso la ciencia. La hay, pero muy poca. Y además es poco viable, ¿no? Porque al final un paper Sí, no me informa a mí sobre si amo a mi familia o no, es la experiencia directa la que me informa sobre eso. por supuesto, no. La ciencia no tiene respuesta última. De ahí ese es el valor de la filosofía. O sea, ¿la filosofía qué hace? A mi juicio, la filosofía es una especie de nave nodriza. Como todo el mundo sabe, la filosofía es la base de todo el conocimiento. La filosofía era todo el conocimiento y luego empezaron a independizarse, pues, en la física, etc. Entonces, ¿qué debe ser la labor de la filosofía hoy? A mi juicio. Aparte de investigar el saber, aparte de investigar, de ser epistemología, etcétera, yo creo que, por ejemplo, la filosofía moral debe decir, tengo que coger todos esos otros saberes e integrarlos para ofrecer soluciones. O sea, para mí la filosofía moral es un super saber, no porque sea mejor que los demás, sino porque está arriba y dice, venga, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice el arte? ¿Qué dice la experiencia? ¿Qué dice la observación? ¿Qué dicen las matemáticas? Cojo todo eso e intento encontrar las mejores soluciones a cómo hay que vivir. Eso es la filosofía moral. Por lo tanto, la filosofía moral no es un saber encerrado en sí mismo. Por lo menos en 2025 no puede serlo. Sino que debe ser decir, te voy a dar el instrumental dialéctico, lógico, retórico, y ahora te tienes que ir ahí afuera. Por eso es tan bonita, también tan difícil y tan de diletante, si me permites, tan de... ¿Cómo era este libro? Como el libro Range, generalista. Un filósofo moral es un generalista que dice, tengo estas herramientas y ahora me voy ahí afuera, busco de todo y saco conclusiones. Pues bueno, pues esa es... Y de eso no te puedes privar. O sea, ciencia sin filosofía te convierte en un ciego. Filosofía sin ciencia te convierte en un tonto, obviamente. Pero ciencia sin filosofía es ir ciego por el mundo. He tenido la suerte, mientras leía tu libro, de leer también el libro de Pablo Malo, el de Los peligros de la moralidad. Bueno. Entonces, en mi cabeza se ha producido como una especie de batalla de ideas bastante intensa. Quería preguntarte también sobre tu opinión acerca de la postura de Pablo Malo. Sé que lo conoces, pero para quien no lo sepa, es un psiquiatra experto en psicología evolucionista. Y lo que él viene a decir es que en realidad la moralidad consiste en un conjunto de normas que surgen en las distintas sociedades mediante un proceso de selección a través de la evolución, ¿no? De modo que las sociedades
que adoptan normas morales que favorecen la supervivencia, como por ejemplo, pues no matar al vecino, no matar al prójimo, logran prosperar y que es así como esas normas logran extenderte. Por lo tanto, él sostiene que, aunque sea útil para conseguir la estabilidad social, la moral no es un saber, no es un conocimiento, como decías al principio, sino una tecnología que no es objetiva, sino que depende de las circunstancias y que se aplican hacia los miembros de mi comunidad moral, no hacia los otros. Y sin embargo, es necesario que se crean como objetivas o que se piensen como objetivas, porque si no, si matar está mal, no es un hecho objetivo, ¿para qué lo va a cumplir nadie, ¿no? Entonces sé que hay mucho que desgranar, pero quería conocer tu opinión. Bueno, he hablado mucho con él, hay muchos diálogos, incluso hay algún artículo extenso que le he dedicado. Bueno, primero, la primera parte que has dicho, yo la pienso igual que Pablo. O sea, yo sé que son las morales que se desarrollan. Claro que las morales son instrumentos del ser humano para algo, obvio, ¿vale? Obvio. ¿Vale? De igual forma que si yo froto una cuerda con otra cuerda, se produce un sonido. Pero eso no es la explicación del concierto para violín de Brahms. ¿Vale? Eso no es la explicación del concierto. Eso es por qué sucede la clave. Ni que decir tiene que la moral, el ser humano la necesita para sobrevivir. Pero la moral va mucho más allá de la supervivencia. En el momento que un tipo como Maximiliano Kolbe, cuando está en un campo de concentración y hay un lío allí en el campo de concentración y van a ejecutar a un padre polaco y el padre dice tengo 3 hijos y Maximiliano Kolbe dice yo ocuparé su lugar, ¿de qué supervivencia estamos hablando? ¿De qué supervivencia estamos hablando? Cuando estamos hablando de que las personas con síndrome de Down merecen nacer y merecen vivir, ¿de qué supervivencia estamos hablando? Bueno, la idea de la supervivencia puede ser los hutus acabando con los tutsis, porque al fin y al cabo, menos gente, ¿sabe? Ecológicamente mejor. O sea, la idea de la supervivencia es una idea súper básica, súper evidente y súper inconveniente para entender la complejidad de lo humano. O sea, superviven los animales. Los seres humanos llegan a otras cotas completamente distintas. O sea, ¿cuál es el problema de un psicólogo evolutivo? Que comete muchas veces lo que llamábamos el error categorial de Ryle. Es decir, analiza, la realidad tiene muchas capas y uno los analizan en la capa más básica. ¿Vale? ¿El amor es una cuestión bioquímica? Sí y no. Claro que tiene una base bioquímica y hormonal. Pero tú no vas a entender jamás el amor si te quedas en la capa bioquímica. ¿Cuál es el problema de Pablo y de los biólogos? Que se quedan en una capa muy, muy esencial y no pasan hacia más adelante. Claro que hay muchas cosas más importantes que la supervivencia. Y luego, el mero hecho de que podamos comparar unas morales con otras y que entendamos que la moral de aquellos pueblos que consideran que las niñas no deben de estudiar y deben de casarse con señores de 40 años cuando tienen 7 es inferior y podemos demostrarlo a aquellos que piensan lo contrario, hace saltar por los aires esa idea. Pablo hace dos cosas, confunde las morales con la moral. Las morales son las que son. En cada sitio se desarrollan unas otras. Y segundo, confunde la moral con el tribalismo. O sea, su libro no es un libro contra la moral. Él lo llama contra la moral porque ahora tienes que preguntarle a él. Pero realmente es un libro contra el tribalismo. El problema no es la moral, el problema es la tribalidad. El problema no es la religión como moral. El problema es la religión cuando se convierte en un fanatismo tribal. Entonces, el mal no está en la moral en sí. La moral es inescapable. Ningún ser humano puede vivir sin preguntarse docenas de veces al día lo que estoy haciendo está bien o está mal, es bueno, es malo, es justo o injusto. No puedes escapar a esa pregunta. Ahora, como no puede escapar a esa pregunta, el ser humano ha ido perfeccionándola. Igual que no puede escapar a la pregunta ¿cómo sería el mundo más bello? Y entonces pasó de las cuevas de Altamira a la Capilla Sixtina. Y es una evolución. Es una evolución. Luego puede haber una involución porque un tío hace con caca de bebé un cuadro. Vale, no siempre sale bien, pero en el fondo la caca de bebé del cuadro no se acordará de nadie ella en 40 años y la Capilla Sixtina mientras esté en pie siempre seguirá ahí, ¿no? Y quien dice eso, dice todo lo que tiene que ver con el ser humano es un proceso de mejoramiento. A veces sale bien, a veces sale mal, a veces tenemos unos estándares muy altos y permitimos que, pues eso, que en Gaza ametrallen a niños mientras van a por comida. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que en Pablo noto mucha decepción con el ser humano. Y yo lo entiendo, porque el ser humano tiene cosas espantosas, pero también tiene cosas maravillosas. Y tiene una tendencia en su libro a solamente acordarse de las asquerosas. Y yo me acuerdo también de las maravillosas. Entonces, cada vez que yo le planteo qué pasa con Ignacio Echeverría, o qué pasa con Maximiliano Kolbe, o qué pasa con Martin Luther King, hay un silencio. Porque para la supervivencia en el estado de Minnesota,
No hacía falta que los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos. Podríamos seguir hasta la meta, hasta el año 2560, con la misma supervivencia. No hubiera habido ningún riesgo para la sociedad ni americana. O sea, tú puedes mantener la injusticia con supervivencia todo lo que quieras. Ahora bien, ¿es una buena vida? No. Un relativista como Pablo no sabe explicar por qué. O cree no saberlo, o no quiere decirlo. Yo tengo clarísimo que una sociedad es mejor que otra. Justo al hilo de lo que comentabas de esa confusión entre las morales y la moral, yo creo que incluso un síntoma, ¿no?, de esa contradicción es que el libro se llama Los peligros de la moralidad, ¿no? Es decir, tiene que haber un punto de referencia que informe sobre que ese tribalismo del que habla en el libro es negativo. Sin embargo, también veo, por ejemplo, el mismo problema em, en la reflexión. Por ejemplo, antes hablabas de que esa moral procede del ser humano. Sin embargo, también Está en el ser humano. claro, sin embargo, también tiene que haber un punto de referencia que informe sobre que ese ser humano es valioso por sí mismo, ¿no? No, yo creo que es al revés. Si yo quito la idea de que el ser humano es valioso por sí mismo, ¿qué ocurre? ¿Hay más sufrimiento? ¿Hay más muerte? Sí, Claro, pero es al revés. si el ser Sí, o humano sea, no es valioso por sí mismo, ¿para pero no es qué? una idea que yo tenga que encontrar en un sitio, Daniel. Es una idea que, una vez descubierta, ha mejorado el mundo. Esta es la clave. Y mejora la convivencia. Entonces, en el momento, y mejora tu vida personal. En el momento en que tú quitas una pieza, es como un... O sea, ¿por qué la aerodinámica es verdad? Porque los aviones no se caen. Hmm. Ahora, ¿dónde está la aerodinamicidad en el mundo de las ideas metafísicas? Me importa tres narices. Yo sé que los aviones no se caen. Entonces, yo sé que las sociedades que han impugnado y no cumplido esa regla han acabado asesinando y causando mucho más sufrimiento. Y luego lo siguiente es los peligros de la moral. Primero, él juega mucho con moralidad moral, yo creo que no es lo mismo, pero como él después habla de la moral, vamos a poner que su libro es Los peligros de la moral. Yo le he propuesto varios nombres para nuevos libros. Los peligros del amor, los peligros de la belleza, los peligros del bien. ¿Se pueden escribir esos 4 libros? Sí. ¿Significa que la moral es mala? ¿Significa que el bien es malo? ¿Significa que la belleza es mala? No, significa que todo tiene los peligros de la familia, los peligros de la solidaridad. Claro. Yo puedo escribir cualquier cosa que se llame los peligros de, porque todo puede salir mal, pero tú de ahí no puedes extraer que hay algo inherentemente malo en la moral, porque la moral es sencillamente inescapable. Por entenderlo, ¿eh? No estoy intentando aquí Sí, debatir ni nada. para eso estamos aquí, para entenderlo. Simplemente por entenderlo. Entonces, ¿tú piensas que algo que es, digamos, verdad, ¿no?, en el sentido que se corresponde con la naturaleza del ser humano, debe producir efectos necesariamente buenos? No, yo lo que estoy diciendo es que yo averiguo lo que es realmente moral viendo cómo ha funcionado en la historia del ser humano. O investigando al ser humano. Por ejemplo, la idea de que humillar a alguien es malo, objetivamente malo, a esa idea me puede llevar a investigar qué papel juega la autoestima en una persona, ¿no? O el suicidio. Es decir, yo tengo muchas menos... Es como si tuvieras un puzzle, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué sé que el puzzle está completo? Porque cuando quito una pieza se me cae... Bueno, no es el puzzle, como es ese juego donde vas poniendo... Sí. Sabes que vas poniendo trozos de madera y se te caen, ¿no? Entonces, ¿cómo yo descubro que una viga maestra de un edificio? Bueno, porque si lo quito se me viene abajo, ¿no? Pues ya está. ¿Cómo? O sea, yo lo que te estoy diciendo es que el muro de carga de tu casa es verdad. ¿Y cómo sabes que es verdad? Porque si lo quito se viene abajo. No es que sea metafísicamente verdad, que solamente pudiera ser ese muro de carga. Yo sé, oye, una hipótesis que él pone en su libro, oye, pues, si hubieran sido las mantis religiosas, muy divertido, las que hubieran evolucionado y tuvieran un cerebro desarrollado, tendrían otra moral. Vale, ¿a mí qué me importa? ¿Sabes? O no, o sí. Oye, si vinieran los extraterrestres, tendrían otra moral. No tengo ni idea, no lo sé. Encantado de saberlo cuando venga y lo compartimos. Pero yo lo que sé es que el ser humano es como es. Y tengo muchas dudas, y tengo grises, y no lo sé todo, ni nadie sabe todo sobre el ser humano. Hay muchas cosas que averiguar, ¿vale? Muchas cosas que averiguar. Pero hay un montón de cosas que ya están averiguadas. Por ejemplo, humillar a una persona es objetivamente inmoral, porque una persona tiene una cosa llamada autoestima que cuando la destruye se puede llevar incluso a destruirse a sí mismo. Fin de la película. Yo no tengo que hacer ningún tipo de elaboración. Bueno, pero es que, por ejemplo, en la tribu de los no sé cuántos les parece buena idea. Hay una tribu que tiene
tienen una práctica que es perseguir a los niños, le llaman el día del despertar, algo así, cuando tienen 12 años, los persiguen con lanzas y los que sobreviven pues han pasado un rito de paso y se les mueren 3 o 4 todos los años. ¿Sabes? Pues yo creo que tengo la manera de decir eso es un mundo disparatado. Y el mismo tío que me dice aquí, o tía que me dice aquí, a los niños no se les debe de impugnar por el sexo que manifiestan con 12 años porque eso es atentar contra su libertad, me está diciendo el mismo idiota que esos son sus costumbres. ¿Sabes? No. O sea, la vida de un ser humano en todos los lados es sagrada. Y cuando quitas eso, lo que tienes es lo otro. Y igual que el mismo tipo que se mete con que la tribu X no compra medicamentos y es inculta, te dice que es perfectamente válida su versión sobre lo que está bien y está mal porque nosotros tenemos una idea occidental que bla, bla, bla. Esto es lo que no se compadece con la realidad. Para terminar, porque tampoco quiero ocuparte más tiempo del que te dije, Claro. me resulta muy curioso que tanto tu libro como el de Pablo abordáis el tema de la moral, pero reconociendo peligros distintos, ¿no? Y así también conectamos con lo que hablábamos al principio de la entrevista. En tu caso, el peligro vendría a ser el relativismo, mientras que el de Pablo, el peligro vendría a ser la tiranía moral, ¿no? Bueno, pero en ese caso él se equivoca. O sea, tenemos el mismo enemigo, lo que pasa es que tenemos distintos amigos. Pero para mí, claro que es un problema la tiranía moral. Lo que pasa es que él cree que la tiranía moral viene de creer que que existen verdades morales. Cosa que no ha ocurrido nunca. Nunca ha habido un pueblo que dijera, oye, como creemos en la verdad moral y creemos que se puede discutir sobre ella y creemos que podemos analizarla y el que cree en la verdad no le importa discutirla. Pero hay gente que no cree en la verdad, sino que quiere establecer la verdad, que es muy distinto. Entonces hay una confusión enorme en ese sentido. Él, por ejemplo, y no solo él, ha habido gente que ha hablado de los nazis como absolutistas morales. ¡Qué disparate! O sea, los nazis no tenían ninguna moral. De hecho, su versión nietzscheana era no existe lo bueno y lo malo. Existe el Führer, la patria y la sangre. Eso es lo que existe. Y el poder. Entonces, eso no es una moral, eso es la moral. De hecho, ellos no tenían ningún código moral. Ellos tenían un código que es, ¿qué dice el Führer? Pero eso vuelvo a lo mismo, eso es jerarquía, tribu, que dice el jefe, no tiene nada que ver con el discurrir lo que esté vendiendo. Con lo cual, en el fondo tenemos los mismos, y por eso yo creo que él a veces se frustra, porque en el fondo pensamos que tenemos los mismos. Lo que pasa es que yo puedo explicar por qué y él no. Porque si yo le pregunto a él, ¿por qué crees que lo de Gaza está mal? Si es relativista no vas a poder explicarlo. Y no me refiero a lo de Gaza, a la cuestión política, que ya he explicado que eso es distinto, sino a lo que hace una persona que tiene una bomba, un piloto en concreto que arroja una bomba sobre un colegio con niños, ¿no? O un soldado que le pega un tiro a una persona que está recogiendo comida. Si tú no eres capaz de decirme por qué eso está bien y está mal, creo que tienes que estar sufriendo mucho con tu indignación. Que no puedes ponerle palabras. Solo puedes decir no me gusta. Y eso es un pensamiento mucho, mucho peor y que te destruye más que el pensamiento de entiendo por qué esto no está mal, no está bien. Para terminar ahora sí, una triple pregunta que hacemos a todos los invitados. Una triple recomendación de un producto cultural, un libro, una película y una canción. ¿Pueden tener algo que ver con lo que hemos hablado o no? Un libro, una película y una canción. Bueno, pues mira, una canción es Honrar la vida, que es una canción que cito en el libro de Ladia Blas, que es posiblemente de las poquísimas canciones que se han hecho sobre la ética, la moral, el bien y la justicia, ¿no? Honrar la vida. Creo que además tiene una versión muy, muy bonita de Rosalén y de Sole Jiménez, que merece mucho la pena, con lo cual está muy bien tocada, muy bien interpretada y es una canción realmente bonita, ¿no? Y además tiene un giro en la canción que no desvelaré, que se cita en el libro, ¿no? Como cambian esa canción porque hay algo que les chirría, que me parece muy significativo. En cuanto a un libro, pues, bueno, siempre he hablado de que hay como el gran slam de libros que tú no debes decir uno, debes decir más de uno, pero yo creo que nadie se ve del mundo sin leer La Odisea, Hamlet, El Quijote y La Divina Comedia. Yo creo que, y te añadiría Los Miserables. Seguramente sin esos libros, ese es un poco más, quizás tenga menos defensores, pero yo creo que está ahí. Y yo creo que esos grandes libros uno debe pasar por ellos, porque son épicas. Y si tuviera que elegir solo uno, que a lo mejor estoy haciendo un poquito trampas, pues yo creo que hay un libro donde se entiende... Bueno, al revés, le diría a la gente, investigar que no hay ni una sola épica, desde Harry Potter a las Crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos, que no crea en una idea del bien y el mal. Ninguna épica
nada que nos emocione se ha construido nunca y no puede ser que todo el mundo sea idiota. ¿Vale? No puede ser que todo el mundo sea idiota. Luego hay versiones muy caricaturescas de esto, como los Marvel y tal, que son a lo mejor más simples, pero las grandes épicas del ser humano siempre han habido, hay un bien y un mal que se enfrentan, porque además entendemos que está en la historia de nuestra vida, ¿no? Y ya he dicho un libro, he dicho, y me faltaría Falta la una película. película. Me faltaría una película. Hmm. Soy un gran amante del cine, pero bueno, por llevarles a algo que tenga que ver con la ética, sin duda, yo creo que puede ser buena época para recuperar El Padrino. Eh, porque es un mundo donde no existe una moral objetiva, sino una moral mafiosa, es una moral inferior, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando lo que importa es la familia? Y además, creo que viene muy bien por el momento político en el que vivimos, ¿no? Que decir, viene muy al pelo. Entonces, yo creo que es un gran estudio del caso de una moral inferior, que es lo importante son los negocios y los míos. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Pues pasan cosas malas, ¿no? Que alguien se encuentra una cabeza de caballo en la cama o que alguien es asesinado a sangre fría. Bueno, es un recordatorio de que todo lo que no sea encontrar un sitio común desde el que discutir lo que está bien y lo que está mal, pues lleva a problemas. Pues David, no sé si quieres decir algo antes de terminar. Bueno, que lamento haber hablado demasiado, solamente eso. No, hombre, no, aquí Solamente eso. de hecho disfrutamos cuando los invitados se extienden. Entonces, muchas gracias. Nada, solamente muchas gracias por la oportunidad. Pues David Cerda, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.